es formada solo por unas únicas moléculas. ¿Sí ven? Azulito, rojito, todo esto solo está conformado por aminoácidos, no tienen estructuras de más. A esto se le llama proteína simple o holoproteínas. Dentro de ellas, aquí podemos encontrar la ubiquitina, la insulina o la albúmina. Estas proteínas, por ejemplo, se pueden mover fácilmente en sangre. En este lado de acá ven ustedes unas bolitas que equivalen al hierro. Entonces van a tener una estructura de proteína y a esa estructura va a ir adicionado otra molécula diferente a una composición proteica. Eso que es diferente es lo que nosotros llamaríamos grupo prostético, o sea, un grupo que no tiene características de proteína. Dentro de esas tenemos los nucleoproteínas, que aquí sencillamente lo que estamos hablando es que es una proteína y alrededor de esa proteína está el ADN. ¿Listo? Las nucleoproteínas, por ejemplo, tenemos la que se llama cromatina, que más adelante, cuando estemos hablando de la formación de los cromosomas, volveremos a hacer énfasis en ella. Tenemos proteínas que tienen consigo azúcares, glicoproteínas o proteínas que tienen otros elementos adicionados, como por ejemplo en el caso del fósforo. Entonces tenemos fosfoproteínas. Desde el punto de vista de qué forma tienen, entonces vamos a tener proteínas que son en forma lineales, y esas se van a llamar proteínas fibrosas o escleroproteínas. ¿Qué características van a tener ellas? Van a ser muy poco solubles en agua y son las principales para la parte estructural de los órganos, por ejemplo. Entonces tenemos el colágeno, la elastina y la queratina. Estos son soportes. Entonces, por ejemplo, el colágeno es una proteína que ustedes pueden encontrar en el hueso, en el músculo, se puede encontrar en la piel, ¿bien? En el cabello. Y tenemos unas proteínas que tienen una forma esférica y por lo tanto pueden moverse más fácilmente en agua. Las proteínas enzimáticas tienen esta estructura, por lo tanto esas enzimas se pueden mover tranquilamente en agua. ¿Quiénes estarían, por ejemplo, dentro de esta estructura? La insulina, las globulinas o la prolactina. Ahora, ¿cómo es la constitución de un aminoácido? Un aminoácido está formado por un carbono central, o se le llama un carbono quiral, y si ustedes recuerdan, el carbono admite 4 enlaces. Y aquí entonces tenemos que a este carbono está pegado un grupo funcional que se llama amino, un grupo funcional que se llama carboxilo, puede tener un grupo como es el hidrogenión, y esta R equivale a cualquier otro elemento que se adicione a esta estructura. A esta R le llamamos cadena lateral. Y esta cadena lateral, la composición de la cadena lateral, es la que va a determinar la funcionalidad de la proteína. ¿Listo? Esas propiedades químicas y biológicas dentro de la célula. Cuando nosotros estábamos hablando de los carbohidratos, dijimos que esos carbohidratos que éramos capaces de metabolizar o que tenían funciones biológicas, el OH ubicado en el penúltimo carbono debía estar en forma D. En el caso de los aminoácidos, quien determina si va a ser L o D es la posición del grupo amino. Pero ¿cuál de estos dos aminoácidos son los que utilizamos en los procesos biológicos? Aquellos que tienen forma L. Entonces, por ejemplo, en el examen les puedo preguntar cuál sería la diferencia dentro de los bioelementos que adquirimos en nuestra nutrición, frente a la parte estructural. Y ustedes dirían, la parte de los aminoácidos que podemos utilizar en los procesos biológicos deben de estar en L, mientras que en los carbohidratos estarían en forma D. ¿Bien? En las siguientes 3 diapositivas, sencillamente lo que vamos a mirar es la clasificación de los aminoácidos. Entonces, de acuerdo a esto que es amarillito, este es el R, esto amarillo,
De acuerdo a la composición de esa cadena lateral o de esa R, el aminoácido tendrá una característica. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos aminoácidos no polares. En este, aminoácidos que son polares pero que no tienen carga. Bien, y acá aminoácidos, pero que pueden ser básicos o ácidos. Vamos a entrar un poco más en las características del aminoácido, ¿no? ¿Qué es lo que yo les voy a pedir para el curso? Ustedes deben de aprenderse las letras que corresponden a cada uno de estos aminoácidos. Listo, como ustedes observan acá, algunos de los aminoácidos, la letra que lo denomina es la letra con la que empieza el nombre. Entonces, glicina G, alanina A. Pero hay otros que no, por ejemplo el triptófano. Profe, El ¿puedes ir un triptófano, poco más en este lento? Es caso que es no W. estoy entendiendo. ¿Por qué? Porque resulta que el triptófano, la tirosina y la treonina empiezan por T. Pero cuando empezaron a darle los nombres a esos aminoácidos, el primero que se lo dieron fue a la treonina. Por eso ella recibió la letra T. Los otros recibieron la Y y la W porque serían las letras que continúan en el alfabeto después de la T. Es sencillamente eso. Bien, entonces cuando ustedes estén estudiando esa parte de los aminoácidos, ponen en la tablita, por ejemplo en una columna, todos los aminoácidos cuya letra que los denomina es la misma letra que del nombre, y en otra columna los que tienen una letra diferente a la letra que comienza el nombre. Esa es una memotecnia, pero ustedes deciden cuál sería como la herramienta más adecuada para aprenderse en esos aminoácidos. Bien, ahora, hay otros aminoácidos, por ejemplo, los que llamamos aminoácidos aromáticos. Esos aminoácidos aromáticos, como ustedes observan acá, o la idea de esta diapositiva, es que ustedes vean cómo a partir de cada uno de estos aminoácidos se pueden obtener otras moléculas que tienen funciones biológicas. Estas moléculas que ustedes ven acá las llamamos neurotransmisores, pero en algunas ocasiones también pueden funcionar como hormonas. Cuando estemos viendo el sistema neuronal, vamos a mirar cómo esas neuronas se comunican a través de la interacción de estos elementos, ¿sí? De estas moléculas, y por eso se llaman neurotransmisores. Pero también en la parte del sistema endocrino vamos a mirar un poco cómo estas moléculas tienen funciones diferentes a comunicar neurona a neurona. Pueden comunicar o interactuar entre diferentes células. Esto, ese sería entonces en la parte del sistema endocrino. Al igual que en la parte de los lípidos, hay algunos aminoácidos que nosotros no podemos sintetizar y que por lo tanto debemos de comer alimentos ricos en este tipo de aminoácidos. La pregunta para esta clase va a ser que ustedes van a investigar cuáles aminoácidos, no necesariamente los esenciales, sino cuáles aminoácidos en general se obtienen a partir de las carnes y que no están en ningún otro alimento o en ninguna otra fuente alimenticia. ¿Listo? ¿Cuántos van a buscar? Buscan dos. Dos aminoácidos que solo se pueden encontrar en la carne. ¿Listo? Eso nos va a ayudar a entender un poco más por qué las personas que tienen o la dieta que manejan es el vegano y el vegetariano. Por lo tanto, hay ciertas proteínas que no entran dentro de su sistema y ellos tienden entonces a tener muy poca cantidad de músculo. ¿Listo? Pero son unos pocos aminoácidos los que podemos encontrar en carne, y pero que son muy importantes, por ejemplo, para ciertas funciones neurológicas. Bien, en esta diapositiva lo que ustedes observan es cómo es que se unen estos aminoácidos. Si ustedes ven aquí el grupo carboxilo y el grupo amino, entonces este OH y este hidrógeno van a formar agua y van a permitir que estos dos se unan. Esta unión va a ser una unión fuerte. El nombre que recibe este tipo de unión es enlace peptídico. Por eso, cuando ustedes leen la parte de los proteínas, les hablan de polipéptidos, muchos aminoácidos que están unidos a través de ese tipo de enlaces. ¿Ok? Entonces, de acuerdo al número de aminoácidos que se unan,
van a recibir diferentes nombres. Entonces, por ejemplo, si son 2 aminoácidos dipéptidos, si son 3 tripéptidos, si son 4 tetrapéptidos y así sucesivamente, podemos hablar de oligopéptidos cuando hablamos que esa molécula está formada por no más de 10 aminoácidos, o polipéptidos si son más de 10 aminoácidos. En términos de proteínas, en algunos casos hablan de que debe ser mayor de 50, pero ustedes más adelante van a ver en sus lecturas que hay unas proteínas que pueden ser de 30 o de 40. Aquí el sentido es que las proteínas están dadas por un número amplio de aminoácidos que cuando se pliegan, o sea, se unen, forman diferentes estructuras, donde la proteína debe tener una estructura tridimensional. Listo, ¿esto es para qué? Cuando estamos viendo, por ejemplo, la parte de la digestión, entonces decimos que tenemos una proteína, pero que para que esa proteína la podamos absorber hay que llevarla a pedacitos más pequeños. Entonces van a haber enzimas que cortan esa proteína y la llevan a moléculas un poco más pequeñas, polipéptidos, unas moléculas mucho más pequeñas, oligopéptidos, y finalmente los llevan a moléculas mucho más reducidas que permiten fácilmente su absorción. Listo, entonces como hablamos, esa conformación aminoacídica permite que las proteínas tengan unas estructuras. Cuando tenemos los aminoácidos en forma lineal, decimos que la forma que adquieren es una forma primaria o una estructura primaria. Cuando cada uno de estos aminoácidos se unen, como vamos a ver a través de qué tipo de enlaces, van a formar dos tipos de estructuras, que las vamos a llamar estructuras secundarias. Esta estructura va a ser una en forma de hélice, helicoidal, o una en forma plana, laminal. Listo. Cuando estas se siguen y se siguen plegando, se siguen uniendo, van a generar una estructura que sería la estructura terciaria. Y cuando tenemos dos o más estructuras terciarias, tendríamos una estructura cuaternaria. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es esa estructura? Profe, ya no estamos escuchando nada. Chicos, ¿me escuchan? Hola. Sí, Ya. Listo. ¿Qué parte no escucharon? ¿Cuando empecé a hablar esta diapositiva o la anterior? No, cuando empezó a hablar esta. Ok, listo. Entonces, en esta diapositiva lo que ustedes van a observar es que la unión de estos aminoácidos a través de los enlaces peptídicos forman una línea, estructura primaria. Esta estructura primaria me va a decir cuál sería el mecanismo de acción de esa proteína porque me está mostrando el tipo de aminoácidos que lo conforman. Listo. Esta secuencia, cuando se altera, puede generar enfermedades, por ejemplo, la fibrosis quística. La fibrosis quística es cuando se daña un canal de cloro. Eso lleva entonces a que la mucosa está llena de moco, ese moco permite que se muevan fácilmente los nutrientes y también retiene partículas que son dañinas para el cuerpo, pero cuando el cloro tiene ese desbalance, ese moco es mucho más denso. Y al ser mucho más denso, entonces va a haber problemas en la absorción y va a haber problemas desde el punto de vista infeccioso. Listo. Y otra de las cosas que nos permite la estructura primaria es que podemos comparar una proteína en un ratón, en una abeja, en un humano y mirar qué similitudes tienen o qué diferencias tienen frente a la secuencia de aminoácidos. Tienen la misma función, pero la secuencia de aminoácidos puede variar. Listo. En la estructura secundaria va a estar dada principalmente por la interacción entre los grupos amino y el grupo carboxilo, pero a través de un elemento que es el hidrógeno. Si miran aquí, es como si formaran un puente. A esto se le llama puente de hidrógeno. Así que las estructuras secundarias están dadas por los puentes
de hidrógeno. Si los puentes de hidrógeno tienen una distancia amplia, forman esta hélice, pero si la distancia es más corta, forman esta estructura planal. Listo. Las proteínas que son fibrosas tienden a tener mayor cantidad de estructura plana, laminal, mientras que las proteínas que son globulares o que se disuelven, se mueven más fácilmente en agua, son más ricas en estructuras helicoidales. Bien. La estructura terciaria va a estar formada por la interacción entre los grupos laterales, entre los R. Y estas interacciones, por ejemplo, permiten que se forme esto, que se va a llamar puente, porque mire que une estos dos extremos, y tenemos dos azufres, así que se va a llamar puente disulfuro. Esta característica de los puentes de sulfuro permite que se dé la formación terciaria. ¿Sí? Entonces, repitiendo. Para la estructura lineal o primaria se necesitan los enlaces peptídicos. Para la estructura secundaria se tienen los enlaces peptídicos, pero además los puentes de hidrógeno. Para la estructura terciaria se tienen los enlaces peptídicos, los puentes de hidrógeno y se adiciona los puentes disulfuro. En el caso de la estructura cuaternaria, en donde unimos, si ustedes miran, cada uno de estos motivos, así también es el nombre que reciben estos polipéptidos, cada uno de estos motivos tienen diferentes colores. Tenemos el amarillo, un rosado, un verde y un azul. Son 3 polipéptidos diferentes, pero esos 3 polipéptidos se van a unir a través de unas estructuras como los cofactores, como el que estuvimos hablando de la hemoglobina. Listo. Así que en este caso, las estructuras cuaternarias están dadas por enlaces peptídicos, puentes de hidrógeno, puentes disulfuro y la unión a través de elementos, los cuales reciben el nombre de cofactores. ¿Qué va a afectar a las proteínas? Que se dañen las proteínas, que ellas no funcionen adecuadamente. Altas temperaturas, por ejemplo, cuando nos da fiebre. Al aumentar la temperatura, va a poner inestable la proteína. Si la proteína pierde la estructura cuaternaria o la estructura terciaria, ya no me funciona. Por eso, cuando su paciente aumenta la temperatura, usted tiene que buscar la forma de que baje lo más pronto posible, porque si no, va a generar daños en diferentes estructuras proteicas, tanto enzimáticas como estructurales, por ejemplo. Bien, el calor. Cuando estamos a altas temperaturas, esas temperaturas ambientales va a aumentar el calor en nuestro cuerpo y va a hacer lo mismo que estábamos hablando aquí como ejemplo de la temperatura. ¿Listo? Tenemos solventes, o sea, sustancias capaces de interactuar con esos puentes disulfuro, con esos cofactores o con esos enlaces peptídicos. Así que van a afectar la estructura de la proteína. El pH también, ese cambio de si es muy básico o si es muy ácido. Por eso cuando ustedes están hablando con la profe de bioquímica o con el profe de soporte vital, empiezan a decir, bueno, ¿qué pasa cuando hay acidosis o cuando hay alcalosis? Ese cambio de pH va a generar alteraciones en las proteínas que se estén moviendo en sangre o aquellas proteínas que hacen parte de la estructura de las células que están en la sangre, por ejemplo. Listo, y lo mismo va a ocurrir con las concentraciones de sales. El sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, altas concentraciones de esas sales van a interactuar con las moléculas que hacen parte del aminoácido y por lo tanto cambiaría la estructura. Entonces, cada una de estas van a generar alteraciones en la morfología de la proteína. Si el daño ocurre en los cofactores, en los puentes de hidrógeno, en los puentes disulfuro, decimos que la proteína se está desnaturalizando, está perdiendo esa estructura tridimensional o esa estructura cuaternaria. Pero si alguno de ellos afecta, es el enlace peptídico, decimos que la proteína se fragmentó.
Cuando la proteína se fragmenta, la proteína ya no vuelve a ser la misma, no hay forma de volverla a tener. Cuando la proteína se desnaturaliza, existe una probabilidad de que al cambiar cada uno de estos componentes, la proteína vuelva a su estado nativo, a su estructura original. ¿Qué preguntas tienen hasta acá, chicos? Profe, yo tengo una pregunta. Entonces, cuando se fragmenta la proteína, ¿qué manifestaciones podríamos ver en el paciente? Por ejemplo, puede generar anemia, porque va a haber una disminución de hemoglobina. Si, por ejemplo, es una enzima metabólica, vas a ver altas concentraciones. Digamos que afectará la insulina. Digamos que afecta la insulina. Cada una de estas afecta la estructura de la insulina. Entonces, si la insulina no funciona adecuadamente, vas a ver en tu paciente altas concentraciones de glucosa. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Ok, o por ejemplo, si hay una desnaturalización de la proteína, vas a ver el cabello reseco, alteración en el cabello, porque el cabello está formado por unas proteínas estructurales, o vas a ver que tu paciente se le quiebran fácilmente los huesos, o vas a ver que tu paciente va a sentir fatiga o cansancio porque las proteínas que hacen parte del músculo están siendo afectadas. Profe, digamos en cuanto a la albúmina, pues la albúmina transporta muchas cosas, se podría Exactamente. dar como... Sí, claro, si la albúmina llega a estar alterada, entonces esos procesos en los cuales la albúmina ayuda a distribuir, o sea, los procesos en los cuales la albúmina ayuda a sacar toxinas del organismo, no se va a dar. Entonces vas a tener que en tu paciente no hubo un buen desarrollo de algún tipo de célula porque no le llegó los nutrientes necesarios a través de la albúmina, o sencillamente vas a encontrar que tu paciente tiene altas concentraciones de toxinas, que vas a decir, bueno, ¿por qué no sale del sistema? Y también puede pasar con los medicamentos, ¿cierto? Claro, esto los medicamentos hace parte como de esto de los solventes. Los medicamentos están formados por moléculas que van a interactuar con nuestros componentes. Entonces, digamos, un medicamento, la acción es bloquear una vía. ¿Listo? Cuando bloquea esa vía, los componentes que generen ahí pueden llevar a desnaturalizar proteínas. Por eso es que ustedes hablan de que hay ciertos medicamentos, o la mayoría de los medicamentos, tienen efectos adversos, porque llegan a causar daño en lugar de un beneficio. Entonces, profe, pues digamos, todos los medicamentos tienen una fracción de una proteínas plasmáticas. Entonces, si se fraccionan o se desnaturalizan, puede aumentar la toxicidad de estos medicamentos, ¿cierto? Lo que pasa es que tú estás hablando de la forma como los medicamentos pueden entrar y sobre qué va a trabajar, que es diferente. Los medicamentos no son capaces de entrar, hay ciertas estructuras de medicamentos que no son capaces de entrar a la célula, que es lo que vamos a ver un poco más frente a las características que tiene la membrana y que deja entrar o que deja salir. Entonces estos medicamentos para poder entrar necesitan un carrito y eso lo llamamos transportador. Entonces dependiendo del tipo de transportador, podemos tener efectos muchos más adversos o no, porque puede que el medicamento entre en su totalidad o no entre por completo. Y eso es lo que va a llevar o va a generar entonces esos acúmulos o esas deficiencias a que su paciente tenga otros efectos diferentes. A eso es lo que nosotros llamamos efectos colaterales o efectos adversos. ¿Sí? ¿Por qué te hago referencia a eso? Porque los medicamentos no solamente utilizan proteínas, también pueden utilizar lípidos para poder ingresar. Es por eso que ustedes como médicos nos dicen a nosotros, este medicamento debe tomarlo en la mañana, a mediodía, en la noche. La dosis es tanta. Si siente dolor en el abdomen, suspenda. Si tiene dolor de cabeza, suspenda. Si tiene temblor, suspenda. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Ok. Ahora,
¿Cómo es que nosotros vamos a adquirir esos aminoácidos que vienen a través de esas proteínas? A través de nuestro sistema digestivo. Entonces comenzamos desde la boca, todos estos músculos de la boca van a ayudar a que haya un movimiento y que ese movimiento permita que los dientes rompan, dejando a disposición esas biomoléculas y que entonces las enzimas puedan trabajar más fácilmente sobre ellos. Bien, ahora, las enzimas que van a trabajar sobre las proteínas, a diferencia, por ejemplo, de los lípidos y de los carbohidratos, empiezan más hacia la parte baja. Aquí en la boca, nosotros vamos a tener principalmente proteínas enzimáticas que rompen carbohidratos, proteínas enzimáticas que rompen lípidos. Pero para el caso de las proteínas, la digestión va a comenzar desde el estómago. En el estómago vamos a tener algo que se llama ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico, gracias a esos hidrogeniones, van a tender a que se baje el pH. Al bajarse el pH, activa las proteínas. Por eso es tan importante que el estómago mantenga un pH bajo para que proteínas necesarias para degradar lípidos, proteínas necesarias para degradar proteínas, se activen adecuadamente y generen esos oligo o esos monómeros que finalmente van a atravesar el intestino delgado y van a pasar a circulación. Entonces ustedes lo que tienen acá nos dice, en el estómago va a haber una proteína que se llama pepsina. ¿Qué va a hacer la pepsina? Va a cortar en fragmentos las proteínas y esos fragmentos los vamos a llamar péptidos. Bien, ¿cuál va a ser el papel del hígado? El hígado va a regular también, como lo hace con los lípidos y los carbohidratos, la distribución de los aminoácidos. Listo, ya sea para utilizarlo o para almacenarlo, por ejemplo. A nivel del páncreas. El páncreas es muy importante porque este páncreas libera sustancias al intestino que nos van a ayudar al metabolismo. Ese evento que hace el páncreas lo llamamos sistema, ya no es endocrino, sino exocrino, porque es de sacar afuera. ¿Listo? Entonces el páncreas tiene una función exocrina en lo cual va a vertir acá en el intestino delgado enzimas. Y esas enzimas entonces van a permitir seguir cortando esos polipéptidos. ¿Ok? Ahora, a nivel intestinal, en el intestino delgado, aquellos aminoácidos que ya están sueltos van a ser absorbidos y van a pasar a torrente sanguíneo. Bloodstream significa torrente sanguíneo. ¿Ok? Ahora, ¿qué más va a pasar? Aquí en el intestino delgado voy a tener también enzimas que van a seguir cortando esos polipéptidos, de tal forma que yo pueda asimilar lo que más me sea posible de esos aminoácidos que venían en esa proteína que me comí. ¿Bien? Aquellos polipéptidos que no fueron cortados apropiadamente, entonces siguen su trayecto y pasan al intestino grueso y finalmente lo vamos a sacar por las heces. Pero dentro de esos alimentos que nosotros comemos, lípidos, carbohidratos y proteínas, las proteínas es la que más vamos a absorber. ¿Qué es lo que nos dicen los médicos o qué dicen ustedes al paciente para que tenga una muy buena nutrición? Por favor, mastique muy bien, porque al masticar vamos a dejar expuesto unos áreas de cada uno de esos sustratos mucho más fáciles para las enzimas trabajar y eso va a permitir entonces que tengamos mucha más cantidad de monómeros, o sea, monosacáridos, ácidos grasos o aminoácidos que puedan pasar fácilmente el sistema, el intestino delgado y puedan pasar a torrente sanguíneo. Bien, todo ese proceso, mire que lo que más podemos ingresar son esas proteínas, por eso cuando nosotros comemos, las proteínas nos van a dar más saciedad, vamos a sentirnos no vamos a tener hambre con tanta rapidez y nos va a suministrar una muy buena cantidad de nutrientes, ¿ok? Ahora, esto es en forma macro, dime. Pero una pregunta, en caso de que de una acidosis metabólica, ¿se verá afectada la digestión del paciente?
Cuando hay acidosis metabólica, estás hablando de que el pH en la sangre está cambiando. O sea que en sí las proteínas que están siendo afectadas son las proteínas que están en sangre. Pero parte de las proteínas que están en sangre son aquellas que también van a estimular la digestión. Así que sí habría una acción sobre el proceso digestivo, pero no directo, sino que esas que están en sangre van a estimular a que esto funcione. Y como ellas no están funcionando bien, afectaría esta parte. ¿Y en qué síntomas se presentan? Dentro de la parte de la acidosis,